Mi papá se puso de pie en la cabecera, con la copa de tinto en la mano, esa copa de vidrio grueso que mi abuela le había regalado el día que cumplió 40 años, y nos miró a los cuatro como si estuviera a punto de pronunciar un discurso que había ensayado en el espejo. Estábamos en el comedor de la casa de Polanco, un domingo de finales de septiembre, sentados los de siempre. Mi mamá a su derecha, mi hermano Andrés y mi cuñada Vanessa enfrente, los dos sobrinos en la mesa chiquita del corredor, y yo en el lugar que me habían dejado al final, entre el trinchador y la pared, el lugar al que en esa familia, sin que nadie lo nombrara nunca, me habían ido empujando desde que cumplí 30. Mi papá levantó la copa más alto, sonrió grande, y dijo, con esa voz que sacaba cuando creía que estaba siendo generoso: «Hijos, esta semana firmamos tu mamá y yo el testamento con el licenciado Espinosa. Ya está todo en orden. La casa, esta casa, queda para Andrés, para que tenga donde criar a los niños cuando nosotros no estemos. Y tú, Lorena, mi hija mayor, tú eres fuerte, tú no la necesitas». Mi mamá levantó la copa también, asintiendo bonito. Andrés bajó la cara fingiendo modestia. Vanessa se puso una mano en el pecho. Yo, calladita, levanté mi copa de agua y brindé con todos. Sonreí, asentí, tomé un trago, y por dentro pensé una sola cosa que esa noche todavía no podía decir en voz alta. Lo que mi papá no sabía es que él no podía firmar lo que estaba firmando. La casa donde estábamos cenando, la casa donde habían vivido 40 años, la casa que acababan de heredarle a mi hermano frente a mí, no era de ellos, y yo lo sabía desde hacía 2 años. Antes de seguir, déjame contarte cómo llegué a ser la única persona en esa mesa que sabía la verdad. Porque sin ese trasfondo, lo que pasó después parece venganza, y no lo fue. Fue, simplemente, justicia ejecutada en su tiempo. Me llamo Lorena Beltrán, tengo 41 años y soy directora de finanzas en una farmacéutica con oficinas en Insurgentes. Llevo 20 años en el sector. Llegué a esa silla sola, sin palancas, leyendo balances financieros en mi cama desde los 22 años cuando entré como analista a mi primera empresa. Soy soltera por elección, no por descarte, y no tengo hijos por la misma razón. Esas dos decisiones, que para mí siempre fueron orgullo, en mi familia se tradujeron, con los años, en una sola frase repetida hasta el cansancio. Lorena no tiene a quién mantener. Lorena no necesita. Lorena es fuerte. Esas 3 frases eran, en realidad, la misma frase. Eran la frase con la que mi familia llevaba 20 años explicándose, a sí misma, por qué a mí no me tocaba nada. Mi hermano Andrés es 5 años menor que yo. Desde que nació fue el centro absoluto de la casa, el varón, el heredero del apellido, el que iba a continuar el negocio que mi papá nunca terminó de armar. Cuando Andrés cumplió 30, mi papá le regaló el dinero para que abriera una distribuidora de equipo médico. Yo me enteré porque pasé un domingo a comer y vi la transferencia abierta en la computadora de mi papá. Cuando le pregunté, mi papá me dijo, sin culpa: «Hija, tu hermano necesitaba un empujón. Tú ya tienes tu chamba grande. A ti no te falta nada». Le dije que estaba bien. No discutí. Andrés se casó con Vanessa 2 años después. Para la boda, mis papás vendieron un terrenito que tenían en Querétaro y aportaron casi 1 millón de pesos. Yo me enteré, otra vez, por casualidad, leyendo un correo del despacho contable familiar que mi mamá me reenvió sin querer. Para mi cumpleaños 40, mis papás me regalaron una pluma. Una pluma bonita, pero una pluma. No discutí. Era el costo de ser, en esa familia, la fuerte. Mi abuela paterna, Lupita, la mamá de mi papá, era distinta. Mi abuela Lupita fue la única persona de esa casa que de verdad me vio. Desde que yo era chiquita, ella me decía: «Lorenita, tú tienes los ojos de la inteligencia, no de la dulzura. Y eso, mi niña, en una mujer es más caro y más bonito». Mi abuela se mudó a la casa de Polanco en 1982, después de que enviudó. Mi papá tenía 26 años en ese entonces. Vivía con mi mamá y conmigo en un departamento chiquito en la Narvarte, y andaba batallando con un empleo que no le alcanzaba. Mi abuela les dijo: «Vénganse a vivir conmigo, la casa es grande, yo estoy sola. Cuando yo me muera, arreglamos los papeles». Mi papá y mi mamá se mudaron.
Mi abuela vivió con ellos los siguientes 38 años. Crió a Andrés, en gran medida, porque mi mamá trabajaba medio tiempo en una preparatoria. Cuidó la casa, pagó la mitad de los gastos hasta el día en que ya no pudo, y dejó que mi papá manejara el dinero de los servicios y del predial sin preguntar. Mi papá, durante esos 38 años, empezó a referirse a la casa, en las cenas, como mi casa. Mi mamá empezó a referirse a la casa, en las llamadas con sus amigas, como nuestra casa. Mi hermano Andrés, desde que tuvo uso de razón, supo que esa casa iba a ser algún día suya. Mi abuela Lupita, durante esos 38 años, nunca corrigió a nadie. Pero nunca firmó nada, tampoco. Cuando yo cumplí 39, mi abuela Lupita ya estaba muy enferma. Cáncer de páncreas, etapa 4, sin opción. Un sábado de marzo me llamó a su recámara, en esa misma casa de Polanco. Me senté en la silla junto a su cama. Me agarró la mano, con esos dedos huesudos que ya casi no tenían fuerza, y me preguntó algo que en ese momento yo no entendí. Me dijo: «Lorenita, dime una cosa, mi niña. ¿Tú confías en tu papá?» Me quedé callada un rato. Le dije la verdad. «No, abuela, no confío, pero lo quiero». Mi abuela sonrió chiquito. Cerró los ojos. Me dijo: «Eso es lo que yo necesitaba oírte decir». No me explicó más. Murió 3 semanas después. El funeral fue grande, lleno de gente, con flores blancas y rezos largos. Mi papá lloró mucho. Mi hermano Andrés lloró más. Mi mamá organizó el café. Yo, en una banca del fondo, lloré sola, porque sentía que la única persona de esa casa que me veía se acababa de morir, y porque no entendía la pregunta que me había hecho 3 semanas antes. 2 meses después del funeral, una notaria de Polanco, la licenciada Rebeca Quiroga, llamó a mi papá para citar a la familia a la lectura del testamento. Fuimos los 5, mi papá, mi mamá, mi hermano Andrés, Vanessa y yo. Nos sentamos en una sala grande con paredes de madera. La licenciada Quiroga, una mujer de unos 50 años, peinada hacia atrás, con lentes en una cadenita, abrió una carpeta gruesa y empezó a leer. Mi abuela Lupita dejaba 800,000 pesos en una cuenta bancaria, repartidos a partes iguales entre mi papá y su hermana, mi tía Cecilia. Dejaba sus joyas a mi mamá y a Vanessa, repartidas según una lista. Dejaba su colección de libros a Andrés. Dejaba el equipo de costura, las fotografías y un anillo chiquito de oro a mí. Mi papá, al oír los 800,000 pesos, asintió satisfecho. Mi mamá, al oír las joyas, calculó en su cabeza. Andrés, al oír los libros, hizo cara de aburrimiento. Yo, al oír el equipo de costura, sonreí. Era exactamente lo que mi abuela me habría dejado, porque me había enseñado a coser cuando yo tenía 9 años. Después de los bienes muebles, la licenciada Quiroga dijo: «Pasamos ahora a la sección de bienes inmuebles». Mi papá se removió en la silla. Andrés se inclinó hacia adelante. La licenciada Quiroga leyó: «La señora Guadalupe Beltrán Solares, en pleno uso de sus facultades, dispone que el inmueble ubicado en la calle Tres Picos, Colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, escriturado a su nombre desde 1963, sea transmitido en su totalidad a su nieta mayor, Lorena Beltrán García, bajo las condiciones que se detallan en el anexo confidencial 1». Hubo un silencio en la sala. Mi papá levantó la cara. Dijo: «Perdón, licenciada, esa casa la cuidamos nosotros desde hace 40 años. Mi mamá nos dijo siempre que era nuestra». La licenciada Quiroga, sin levantar la voz, le contestó: «Señor Beltrán, la casa está escriturada a nombre de su madre desde 1963. No existe ningún documento que la transfiera a usted ni a su esposa. Su madre la dejó a su nieta Lorena». Mi mamá dijo: «¿Y nosotros qué? ¿Y la casa donde vivimos?». La licenciada Quiroga la miró por encima de los lentes. «Señora, eso depende de lo que decida la heredera». Y todos voltearon a verme. Yo no sabía qué decir. No había planeado nada. Acababa de enterarme, igual que ellos. La licenciada Quiroga me pidió que pasara con ella a una sala aparte para revisar el anexo confidencial 1. Mi papá protestó, mi hermano protestó, Vanessa puso una cara. La licenciada Quiroga, calmada, dijo: «El anexo es para la heredera, exclusivamente». Caminé con ella a una salita chiquita.
Cerró la puerta. Sacó un sobre. Lo abrió. Adentro había una carta escrita a mano por mi abuela Lupita, con su letra grande y temblorosa, y un documento legal anexo. La carta decía: Lorenita, mi niña. La casa es tuya desde el día que te decidiste a salir adelante sin pedirle nada a tu papá. Te la voy a dejar con una sola condición. No por ti, sino por él. No vas a anunciar este testamento. No vas a decírselo a tu papá ni a tu hermano. Vas a esperar. Vas a dejar que ellos te muestren, con sus propios actos, qué tan lejos son capaces de llegar. El día que ellos crucen una línea que tú reconozcas, ese día abres este sobre, vas con la notaria y ejecutas. Yo no quiero darte una casa, mi niña. Quiero darte un espejo. Quiero que veas tú sola lo que yo vi durante 40 años desde mi recámara. Firmaba: tu abuela Lupita, que sí te vio. Me quedé sentada en esa silla con la carta en la mano un rato largo. La licenciada Quiroga, sin moverse, me dijo: su abuela dejó instrucciones específicas. Yo guardo el testamento. Mientras usted no se presente para ejecutar, la situación familiar se mantiene como está, pero la casa, legalmente, ya es suya desde hace 2 semanas, desde que se protocolizó el testamento. Cuando usted decida actuar, yo estoy aquí. Le dije que entendía. Salí de la sala. Mi familia me esperaba afuera con la cara apretada. Mi papá me preguntó: Lorena, ¿qué pasó? ¿Qué decía el anexo? Le contesté lo que había decidido contestar en los 30 segundos del pasillo. Le dije: eran instrucciones para mí, para el equipo de costura, cosas personales de la abuela. Mi papá se relajó. Mi hermano resopló. Vanessa rodó los ojos. Mi mamá me abrazó. Y yo, esa tarde, manejé sola de regreso a mi departamento en la Roma, con un sobre en la guantera y un secreto que iba a cargar, en silencio, los siguientes 2 años. Esa cena de domingo terminó como terminan todas las cenas en mi familia, cuando mi papá brinda por algo importante, con mi mamá levantando los platos, con Andrés sirviéndose un whisky más, con Vanessa enseñándole fotos del kinder a mi mamá en el celular, y conmigo despidiéndome temprano, alegando que tenía una junta el lunes a primera hora. Mi papá me acompañó a la puerta. Antes de abrirla, me puso las 2 manos en los hombros, me miró con la cara más cariñosa de la noche y me dijo: hija, sé que esto te pudo haber sonado feo, pero entiéndelo, tú eres mi orgullo, tú eres la que sí supo arreglársela sola. Tu hermano necesita el empujón, tú no. Cuando seas mayor, vas a agradecer haber sido la fuerte. Le sonreí, le di un beso en la mejilla. Le dije: lo entiendo, papá. Salí. Caminé hasta el coche con paso normal. Cerré la puerta. Encendí el motor. Y solo cuando salí de la calle de 3 Picos y di vuelta a Reforma, me permití apretar el volante con las 2 manos y soltar todo lo que llevaba aguantando 2 horas y media. No lloré de tristeza. Lloré de la rabia de saber que mi papá, en el momento en que más se equivocaba conmigo, creía que estaba siendo justo. Y de saber, también, que esa noche acababa de cruzar la línea que mi abuela Lupita me había pedido que reconociera. La línea era esa: heredarle a un hijo lo que no era suyo, mientras le decía a la otra que era fuerte para no merecerlo. Los días siguientes los pasé en una calma rara, esa calma que tiene quien ya tomó una decisión grande, pero todavía no la ejecuta. Trabajé normal. Me reuní con mi equipo. Cerré 2 contratos de proveedores. En la oficina nadie notó nada. Lo único que cambió fue que empecé a recibir mensajes de mi cuñada Vanessa. El primero llegó el martes en la mañana. Decía: cuñada hermosa, ya que pronto la casa de Polanco va a ser nuestra, queríamos preguntarte si te quieres llevar los muebles del comedor antiguo de la abuela, los que están en la sala de televisión. Sabemos que tú los querías. No queremos que te sientas excluida. Lo leí 2 veces. Lo guardé con captura de pantalla. No contesté. El miércoles llegó otro mensaje, de Andrés esta vez. Germana, oye, una cosa. Ya que vamos a remodelar la casa para mudarnos en unos meses, Vane y yo pensamos que podríamos dejarte el cuarto de visitas como tu cuarto de fin de semana. Para que sigas viniendo a las cenas familiares y tengas dónde quedarte. Es nuestro regalo de hermano. Captura de pantalla. Sin respuesta. El jueves llegó el de mi mamá. Más sutil. Hijita, pásate el sábado a tomar café con tu mamá.
Quiero enseñarte unas cositas que estoy juntando para ti, unos manteles de la abuela, unos cuadros, cosas chiquitas de recuerdo. Tú escoges lo que te gusta antes de que tu hermano y Vanessa empiecen a mover las cosas. 3 mensajes en 4 días. 3 personas hablando de la casa como si ya fuera suya. La firma del testamento del licenciado Espinosa. Esa firma que mi papá había celebrado el domingo brindando, había abierto un permiso. El permiso para tratarme, por escrito, como heredera consolación. Capturé los 3 mensajes. Los guardé en una carpeta que se llamaba Evidencia. Esa carpeta era de costumbre profesional. En finanzas, cuando algo se va a poner feo, se documenta. El viernes en la tarde fui a ver a la licenciada Rebeca Quiroga a su despacho de Polanco. Le pedí cita una semana antes. Cuando entré, ella me reconoció de inmediato. Me preguntó si quería un café. Le dije que sí. Me senté en la misma sala de paredes de madera donde hacía 2 años había leído el testamento de mi abuela. La licenciada Quiroga abrió una carpeta. Tenía mi expediente listo. Me dijo: «Señora Beltrán, ¿usted ya tomó una decisión?». Le dije que sí. Le conté lo del brindis del domingo, lo del testamento del licenciado Espinosa, los 3 mensajes de la semana. Le mostré las capturas. La licenciada Quiroga las leyó despacio. Cuando terminó, dejó el celular sobre la mesa, se quitó los lentes y me dijo: «Señora Beltrán, antes de avanzar, necesito que entienda 2 cosas. La primera es importante. El testamento que firmaron sus papás esta semana ante el licenciado Espinosa es, jurídicamente, válido como acto de voluntad, pero solo puede testar lo que es propio. Sus papás pueden dejarle a su hijo todo lo que sea de ellos. Lo que no es de ellos no entra en ese testamento. La casa de Polanco no es de ellos, no la pueden heredar. El testamento del licenciado Espinosa, en esa parte, no produce efecto jurídico. Su hermano no va a recibir la casa, no porque usted lo impida, sino porque sus papás no tenían que heredarle. ¿Está clara la diferencia?». Le dije que sí. La segunda, también importante. Usted no necesita demandar a nadie para ejecutar el testamento de su abuela. La casa ya está a su nombre desde hace 2 años. Lo único que falta es la inscripción en el registro público de la propiedad, que se hizo en su momento, y la entrega formal de la posesión. Como sus papás viven ahí, lo que vamos a hacer es notificarles, en mi despacho, con la firmeza que requiere el caso pero sin agresión, que la casa es suya, y proponerles los términos en que pueden seguir habitándola. ¿Está clara con eso?». Le dije que sí. La licenciada Quiroga me preguntó: «¿Qué términos quiere proponer?». Saqué de mi portafolio una hoja que había impreso esa mañana. La había redactado con un amigo abogado de mi oficina, sin darle nombres. Se la pasé. Era el borrador de un contrato de comodato. Comodato, no renta, sin pago. La casa la habitaban mis papás, los 2, hasta el último día de sus vidas, gratis. A cambio de eso, ellos firmaban 3 cosas. 1, no vender ni hipotecar ni gravar la casa, porque no era de ellos. 2, no permitir que viviera ahí persona distinta a ellos 2 sin mi autorización por escrito. 3, mantener la casa en condiciones razonables, con los gastos corrientes a su cargo, igual que hasta hoy. La licenciada Quiroga leyó el borrador despacio, asintió, me dijo: «Es justo. Es lo más generoso que se puede ofrecer en este caso. Su abuela estaría de acuerdo». Le dije: «Mi abuela ya lo está, licenciada». Se rió un poquito. Me dijo: «Cite a su familia el sábado próximo en mi oficina. Yo me encargo». Salí del despacho con la decisión firme y con la garganta apretada al mismo tiempo. Las 2 cosas pueden coexistir. La firmeza no le quita lo doloroso a una decisión. Esa noche llamé a mi tía Cecilia. Mi tía Cecilia es la hermana menor de mi abuela Lupita. Tiene 78 años. Vive sola en un departamento chiquito en Polanco a 6 cuadras de la casa familiar, y es la única persona en este mundo, además de la licenciada Quiroga, que sabía del testamento. Mi abuela se lo había contado en su momento, cuando lo redactó. Mi tía Cecilia y yo nos veíamos cada 15 días a comer, las 2 solas, desde hacía 2 años, y ella había sido el lugar al que yo había llevado este secreto cada vez que me pesaba. Le conté del brindis del domingo.
Le conté de los mensajes de la semana. Le conté de la cita con Quiroga. Mi tía Cecilia escuchó todo en silencio. Cuando terminé, me dijo: «Lorenita, mi niña, te tardaste 2 años en abrir ese sobre. Yo te quería decir cada vez que te veía, ya es hora, pero tu abuela me hizo prometerle que no iba a empujarte, que tú ibas a saber cuándo. Y ya supiste. Lo que sigue va a doler. Pero va a doler menos que vivir cargando esto en silencio otros 20 años». Le dije: «Tía, ¿usted me acompaña al sábado?». Mi tía Cecilia me dijo: «Lorena, voy a estar sentada a tu lado en esa oficina, y si tu papá se quiere poner difícil, le voy a recordar yo misma, en voz alta, todas las veces que mi hermana Lupita le pagó la colegiatura, le pagó la primera fiesta de la oficina, le pagó la luna de miel a tu mamá y le pagó el primer coche. Yo me sé toda esa historia, mi niña, y la voy a contar si hace falta». Le dije: «Gracias, tía». Mi tía Cecilia me dijo: «No me agradezcas. Tu abuela me lo pidió de su lado. Yo solo estoy cumpliendo». Mientras tanto, en el otro frente, las cosas se estaban moviendo más rápido de lo que yo había calculado. El lunes siguiente, Andrés me llamó a la oficina. No me llamaba a la oficina casi nunca. Cuando contesté, me habló bajito, como quien no quiere que lo oigan. Me dijo: «Hermana, oye, necesito pedirte algo. Una cosa rara». Le dije: «Dime». Andrés respiró fuerte. Me dijo: «El negocio está mal. Más mal de lo que les he dicho a mis papás. Necesito sacar 3 millones para tapar un agujero con un proveedor. Estaba pensando, hermana, si tú podrías hablar con los papás para que ellos hipotequen la casa de Polanco, así, anticipadamente, antes de que ellos se mueran. Como va a quedar a mi nombre de todos modos, no cambia mucho, solo se adelanta. Tú eres la que tiene mejor cabeza para las finanzas. Si tú les explicas, ellos te van a hacer caso». Me quedé callada un momento. Le dije: «Andrés, ¿esto lo saben mis papás?». Andrés me dijo: «Mi papá sí. Por eso adelantamos el testamento, hermana. Para tener cómo respaldar la hipoteca. Mi mamá no sabe el monto exacto. Mi papá quiere decírselo cuando ya esté armado». Tomé aire. Le dije: «Andrés, déjame pensarlo. Te llamo el viernes». Colgué, y entendí, en ese segundo, 2 cosas que cerraron de golpe el rompecabezas. La primera, que el testamento que mi papá había firmado el domingo no era un acto de amor por su hijo, era una palanca de financiamiento. La segunda, que si yo no actuaba esa misma semana, mis papás iban a tratar de hipotecar una casa que no era suya, y la cosa iba a meterse en problemas legales mucho más feos para todos, incluida mi mamá, que probablemente firmaría sin saber del todo lo que estaba firmando. Llamé a la licenciada Quiroga al celular. Le dije: «Licenciada, adelantamos la cita. El miércoles. Mañana mando los citatorios. ¿Puede usted?». La licenciada Quiroga me dijo: «El miércoles a las 11. Yo los recibo». Y, señora Beltrán, hizo bien en llamarme. La hipoteca de una casa ajena es un delito patrimonial. Lo que usted está haciendo es proteger a su familia, no atacarla, aunque ellos todavía no lo entiendan». Colgué. Le mandé un mensaje a mi tía Cecilia. Le dije: «Tía, el miércoles, 11 de la mañana. Despacho de la licenciada Quiroga». Mi tía Cecilia me contestó en menos de 1 minuto: «Ahí estoy, mi niña. Y voy peinada. No se vayan a hacer ideas». Sonreí. Mandé los citatorios formales por la mañana siguiente. Y esa noche dormí, por primera vez en 4 días, completa. El miércoles llegué al despacho de la licenciada Quiroga a las 10:30 de la mañana. Me senté en la salita de la entrada con un café de la cafetería de abajo, sin tocarlo. Mi tía Cecilia llegó 5 minutos después, peinada, con un saco morado, con un bastón nuevo que le había regalado el sobrino mayor, y con la cara serena de quien ya vivió tanto, que no le tiene miedo a las conversaciones difíciles. Se sentó a mi lado, me puso la mano sobre la mía, y me dijo en voz baja: «Tu abuela está sentada aquí, mi niña, te lo digo yo». Le sonreí. La licenciada Quiroga salió a recibirnos a las 11 menos cuarto. Nos hizo pasar a la misma sala de paredes de madera donde 2 años antes había leído el testamento. Sobre la mesa había 3 carpetas y 4 copias del borrador del comodato.
La licenciada Quiroga me preguntó si quería pasar a la mesa antes o esperar afuera. Le dije que me sentaba ya, que prefería estar instalada cuando entraran. Mi tía Cecilia se acomodó en la silla del extremo, donde le daba la luz buena. Mis papás llegaron a las 11:05, Andrés y Vanessa, 2 minutos después. Mi papá entró con su saco oscuro de los domingos, mi mamá con un vestido azul marino, Andrés con cara de no haber dormido, Vanessa con lentes oscuros que se quitó al sentarse. Cuando me vieron en la mesa, mi papá se quedó parado un segundo, sin entender. «Lorena, hija, ¿tú citaste esto?» Pensé que era algo de la abuela, una aclaración del testamento. Le dije, «Es exactamente eso, papá. Siéntate, por favor». Mis papás se sentaron del lado contrario al mío, Andrés y Vanessa a su lado. La licenciada Quiroga abrió su carpeta, se acomodó los lentes y empezó a hablar con esa voz pausada de los notarios buenos, que no sube, no baja, pero acomoda cada palabra en su lugar. «Buenos días a todos. Los he convocado a esta oficina a solicitud de la señorita Lorena Beltrán para tratar 2 asuntos legales relacionados con el inmueble ubicado en la calle Tres Picos, Colonia Polanco. El primer asunto es la situación jurídica actual del inmueble. El segundo es una propuesta de la señorita Beltrán para las personas que actualmente habitan en él». Mi papá frunció el ceño. «Licenciada, perdón, pero ya hablamos de esa casa en su despacho hace 2 años, cuando se leyó el testamento de mi mamá. Esa casa quedó como bien de la sucesión y la administramos mi esposa y yo». La licenciada Quiroga abrió la carpeta amarilla, sacó 2 documentos, los puso sobre la mesa, frente a mi papá. Le dijo, «Señor Beltrán, eso no es exacto. El inmueble de Tres Picos fue dejado en testamento a su hija, Lorena Beltrán, por su mamá, la señora Guadalupe Beltrán Solares. El testamento fue protocolizado y la propiedad fue transmitida formalmente al registro público hace 2 años. Aquí está la copia certificada del certificado de libertad de gravamen a nombre de la señorita Lorena Beltrán». Empujó el documento hacia mi papá. Mi papá lo tomó con la mano, lo leyó otra vez. Levantó la cara, me miró. La cara que puso esa mañana mi papá no se la había visto en 41 años. Vanessa fue la primera en hablar. Dijo, «Eso no puede ser. Andrés, ¿esto es una broma?» Andrés no contestó. Estaba leyendo el documento desde el otro lado de la mesa, ladeado. Mi mamá agarró el documento de la mano de mi papá y se acercó los lentes. Cuando terminó de leerlo, no dijo nada. Mi papá rompió el silencio. Su voz salió fuerte primero, después se le quebró. Me dijo, «Lorena, ¿tú sabías esto?» «¿Desde cuándo?», le dije. «Desde hace 2 años, papá. Desde el día en que se leyó el testamento de la abuela. La abuela me pidió que no lo dijera. Me pidió que esperara». Mi papá se levantó de la silla. Mi mamá lo agarró del brazo. La licenciada Quiroga, sin moverse, le dijo, «Señor Beltrán, por favor, siéntese. Vamos a llegar al segundo punto, que es el importante». Mi papá se sentó. Andrés, en voz baja, dijo, «Esto es una traición». Mi tía Cecilia, desde el extremo de la mesa, contestó. Habló bajito, pero clarito, dijo, «Sobrino, la traición fue otra. La traición fue 40 años de vivir en la casa de mi hermana llamándola tu casa. La traición fue heredarle a tu hijo lo que no era tuyo. La traición fue, esta semana, querer hipotecar la casa de mi hermana para tapar un negocio que se está cayendo. Mi hermana, en paz descanse, vio venir esto desde hace muchos años. Por eso dejó las cosas como las dejó. Mi sobrina Lorena hoy no está cobrando nada, está cumpliendo». Andrés bajó la cara. Vanessa se quitó los lentes oscuros. Mi mamá empezó a llorar despacio, sin teatro, llorar de cansancio, no de coraje. La licenciada Quiroga, sin levantar la voz, retomó. «Señores, el segundo punto. La señorita Lorena Beltrán, como propietaria del inmueble, propone formalizar la situación de sus papás mediante un contrato de comodato. Voy a explicarles los términos». Mi papá levantó la mano. Le dijo, «Licenciada, perdón. Antes de eso, una pregunta a mi hija. Lorena, ¿nos vas a sacar de la casa?» Lo miré. Le dije, «No, papá. Eso es justamente lo que estamos aquí para evitar». Mi papá se quedó callado.
La licenciada Quiroga continuó. Leyó los términos. Mis papás se quedaban en la casa, los dos, hasta el último día de sus vidas, sin pagar renta, sin pagar nada extra de lo que ya pagaban. A cambio, firmaban 3 cosas. 1. No vender ni hipotecar ni gravar la casa por ningún motivo. 2. No permitir que viviera ahí persona distinta a ellos dos sin mi autorización por escrito. 3. Mantener la casa en condiciones razonables. Mi papá escuchó hasta el final. Cuando la licenciada Quiroga terminó, mi papá dijo, ¿y mi hijo? ¿Y mis nietos? Le contesté yo. Le dije, papá, Andrés tiene 36 años. Tiene un negocio, una esposa, 2 hijos, una casa propia en la Roma Sur. Andrés no necesita esta casa para vivir. Andrés necesitaba esta casa para hipotecarla, y eso, papá, no se lo iba a permitir nadie. Yo no estoy quitándole nada a Andrés. La abuela no se la dejó. Es distinto. Andrés, sin levantar la cara, dijo, hermana, perdón, yo no debí pedírtelo del lunes. Lo sé. Le dije, Andrés, te quiero. Mañana, si quieres, nos sentamos tú y yo. Quizás podamos buscar otra forma de que salgas del agujero del negocio, pero no con esta casa. Esta casa no es la solución de nadie. Andrés asintió. Mi papá miró el contrato encima de la mesa un rato largo. Después miró a mi mamá. Mi mamá no le devolvió la mirada. Mi papá le dijo a la licenciada Quiroga, licenciada, ¿podemos llevarnos el contrato para leerlo con calma? La licenciada Quiroga le dijo, por supuesto, señor Beltrán. Tienen 8 días para revisarlo, pedir aclaraciones, consultar con un abogado de su confianza. Si en 8 días no firman, la propietaria seguirá conservando todos sus derechos, incluido el de solicitar la entrega del inmueble, lo cual, hasta donde tengo entendido, ella no quiere hacer. Le dije a la licenciada Quiroga, no quiero hacerlo. Mi papá asintió. Tomó el contrato. Mi mamá se levantó. Caminaron hacia la puerta sin mirarme. Andrés y Vanessa también. Antes de salir, mi mamá se detuvo en el marco. Volteó. Me dijo, Lorena, hija, ¿la abuela te pidió esperar 2 años? Le dije, sí, mamá. Mi mamá asintió despacio. Me dijo, tu abuela siempre fue más lista que tu papá. Yo eso lo supe siempre. Salió. 5 días después, mis papás firmaron el comodato. Lo firmaron sin pelear, sin pedir cambios. Mi mamá fue la que insistió. Lo supe porque mi tía Cecilia me lo contó. Mi mamá llamó a mi tía la noche del miércoles, después del despacho, y le dijo, Cecilia, ya entendí. Llevo 40 años viviendo en una casa que no es mía y diciéndole a la gente que es mía. Tu hermana Lupita me lo tenía que decir alguna vez, y nunca me lo dijo. Te lo dijo a ti, y ahora me lo está diciendo a través de Lorena. Está bien, lo firmo. Esa frase de mi mamá fue la única cosa de todo este proceso que me hizo llorar al manejar. Lloré 20 minutos en el carro, en la esquina de Reforma y Lieja, esperando que cambiara el semáforo. Lloré por mi mamá, que recién a los 68 años empezaba a entender quién había sido mi abuela. Y lloré por mi abuela, que se había muerto esperando que mi mamá lo entendiera. Andrés no salió del agujero del negocio. Vendió la casa de la Roma Sur 6 meses después para pagar deudas. Vanessa se fue al cabo de 1 año, sin escándalo, con los niños, con un departamento más chiquito pero suyo en San Pedro de los Pinos. Andrés se quedó solo. Empezó a llamarme los domingos en la tarde. Yo le contestaba. Lo invitaba a comer. Hablábamos de cosas normales, del trabajo, de los niños, del clima. Nunca volvimos a hablar de la casa de Polanco. Algún día, quizás, hablaremos, pero todavía no. Mi papá tardó 4 meses en volver a mirarme a los ojos. Cuando lo hizo, fue en una cena de cumpleaños de mi mamá, en la misma casa de Polanco. Me esperó en el patio, fumando, después del pastel. Me dijo, hija, llevo 4 meses pensando en lo que me dijiste de que tu abuela me vio durante 40 años decir mi casa. Tenías razón. No quería verlo. Hoy lo veo. Le dije, papá, no te lo dije yo. Te lo dijo la abuela. Yo solo entregué el sobre. Mi papá se quedó callado mucho rato. Después me abrazó. Fue el primer abrazo verdadero que mi papá me dio en 20 años. La casa donde estábamos abrazados era mía, y los dos lo sabíamos, y por primera vez en 40 años,
Esa casa, en ese instante, sentí, era la casa de mi abuela también, no porque yo la heredara, sino porque ella, por fin, después de muerta, había logrado decir lo que en vida nunca pudo. Aprendí varias cosas en esos meses, pero hay una que les quiero dejar dicha esta noche. En las familias, lo que se hereda en silencio es lo que más pesa. Mi abuela no me dejó una casa. Mi abuela me dejó un espejo. Me dejó la posibilidad de ver, con mis propios ojos, lo que ella había visto durante 40 años desde una recámara. Lo que se hereda no son los inmuebles, ni las joyas, ni el dinero. Lo que se hereda es el coraje de decir, algún día, en voz alta, lo que la generación anterior no pudo. Mi abuela no pudo, yo sí pude. Y por eso, esa casa, hoy, también es de ella, aunque las escrituras digan otra cosa. A ustedes les pregunto, antes de cerrar, si su abuela les dejara una casa en secreto, con la condición de esperar a que su familia mostrara quiénes eran de verdad, ¿esperarían los 2 años que esperé yo, o abrirían el sobre el primer mes? ¿Hice yo demasiado o hice lo justo? Cuéntenmelo abajo. Los leo.